muy bien, son palabras mayores. Espero que no sea una muletilla, sino que sea una realidad. Claro que en este tiempo ya, ¿qué es real y qué no? Dios mío. Si quieren hablamos de eso algún día. Ok, qué bueno estar acá, qué bueno poder reunirnos. Primero, porque nos reunimos en torno a Dios. Segundo, porque queremos ser mejores. Si estamos acá es porque queremos ser mejores. Queremos añadirle algo a nuestra vida. Y quien viene y escucha es semejante al que sale a cultivar y a sembrar. Y uno, sin darse cuenta, la palabra de Dios va haciendo cosas en nuestro corazón. Solamente en los momentos difíciles, tristemente solamente en los momentos difíciles, es que nos damos cuenta cómo germinan esas cosas. Miren, cuando he pasado por circunstancias difíciles en la vida y he pasado por varias, voy a encender el micrófono acá para... Buenas noches. Les decía que he pasado por varias situaciones complicadas y he notado que el valor de la fe que tú y yo profesamos, en la que nos regocijamos, en lo que creemos, en lo que prácticamente nos mueve a nosotros como a luchar y a tener un valor trascendente. Eso en síntesis, aquello que llamamos fe, cobra un especial valor en los momentos o en las circunstancias difíciles. Ahí es cuando uno se da cuenta, gracias Dios porque te he conocido. Yo no me explico cómo una persona carente de la experiencia de Dios, porque no es lo mismo tener experiencia de Dios con todo lo que significa la palabra experiencia, porque experiencia tiene que ver con experimentar, con sentir, con vivir, con comunión, con incluso, me atrevería a decir, hasta con experiencia sensorial de Dios, porque sí, se puede tener experiencia sensorial de Dios. Los cinco sentidos no están alejados de Dios. No son la única vía, eso sí, para experimentar a Dios. Sin embargo, también podemos acceder a Dios por los sentidos. Entonces, la experiencia de Dios es ese encuentro en el que tu corazón sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que está viviendo con Él. Y Dios ya no es una idea para ti, Dios ya no es una meta, Dios se vuelve un compañero que te reta, que te lleva a proyectarte, que te lleva a ser mejor, pero con el cual compartes y experimentas. Esa es la verdadera religión, ese es el verdadero propósito de la religión. Pero esta fe o esta experiencia de Dios cobra realmente una importancia en los momentos difíciles y ahí es cuando nos damos cuenta, Dios, gracias porque te experimento. Y este es el valor de la fe que cobra sentido en estos momentos y es esa fe la que nos une a nosotros, la que nos lleva a tener este punto de encuentro y es maravilloso y podernos encontrar con otras personas que experimentan a Dios, eso no tiene precio, no se imaginan. Eh, en la fe muchos seguro se han sentido solos porque, bueno, tú llegas aquí al grupo o vas a la iglesia o vas a misa o vas a un culto y te encuentras con personas que creen de la misma forma que tú, que tienen un credo afín, pero cuando pasas de la iglesia y ves allá afuera, hay una sensación de soledad. El creyente se siente solo, solo fíjate en tu trabajo.
¿Cuántos son creyentes? Tú dices, bueno, ¿quién cree Dios? En Dios. Y cada quien tiene una idea completamente subjetiva de Dios. Algunos ven a Dios como una fuerza cósmica, otros simplemente se declaran agnósticos, otros más atrevidos dicen que tienen la certeza en su corazón que Dios no existe y se declaran ateos. Y si yo digo que el ateo la tiene muy complicada porque si hace semejante afirmación, él tiene la carga de la prueba, ¿no? Si Dios no existe, pruébeme que no existe. Y hasta el momento no he visto el primer ateo que pueda probar que Dios no existe. El agnóstico por lo menos es un poco más honesto intelectualmente hablando y dice, hombre, yo no sé si existe o no, yo no puedo decir que existe porque no lo he experimentado, pero tampoco puedo decir que no existe porque no tengo la prueba para ello. Y esto, ¿cómo pasa las dificultades las personas que carecen de esa experiencia de Dios? O cómo viven con esa soledad. Si nosotros como iglesia nos sentimos solos porque el mundo en su mayoría tiene una idea de Dios diferente, si es que la tiene, ahora, ¿cómo viven ellos ese vacío interior? ¿Cómo pueden sobrellevar esa carga? Yo hasta la fecha no me explico, no me explico cómo es posible esto. Por eso es muy importante espacios como este donde se privilegia la experiencia de Dios, porque cuando tú estás pasando por una situación complicada, lo, lo, lo único que quieres saber es de doctrina o de apologética cristiana. No, tú necesitas el abrazo de tu Padre, tú necesitas saber, Dios, estás aquí, Dios, estás conmigo. Eso es lo que necesitamos. O cuando te dan un diagnóstico fuerte, o cuando pasas por una situación compleja, creo que me acabo de desconectar. ¿O me estás escuchando? ¿Me escuchas? Ok. Es, es lo único que tenemos. Es el motor que nos mueve. Es esa fe. Entonces yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión antes de iniciar y es pensemos, detengámonos a pensar un momento en el valor que tiene la fe para nosotros y, y qué lugar le estamos dando en nuestro corazón, en nuestra vida diaria a la fe. La fe para algunos es un salvavidas. Cada que estoy mal, acudo a la fe, es decir, el Dios bombero, el Dios que apaga incendios, el Dios salvavidas. La fe puede ser algo con lo cual yo lleno un vacío, siento un vacío como un sinsentido, entonces busco la fe y no está mal en que hagas eso. O utilizo la fe o encuentro la fe como aquello que me define, aquello que define quién soy yo como persona. ¿Dentro de qué marco estás tú? ¿Dentro de qué marco te encuentras tú? ¿Dentro Dios salvavidas? ¿La fe es simplemente como algo para llenar un vacío? O tres, aquello que define mis acciones y mi vida. Dependiendo del precio o el valor que tú le des a la fe, es la medida en la que Dios va a actuar en tu vida y lo vas a ver en ese campo de la experiencia. Si tú tienes a Dios como un salvavidas, Dios que es bueno y honra la fe, en algún momento lo vas a ver actuar, bien sea en el lecho de muerte, en una enfermedad, en esa situación difícil, y Dios va a estar ahí porque Dios siempre honra la fe. Si lo ves como aquel que llena el vacío, vas a estar siempre como persiguiendo algo que parece que no se puede llenar. Pero si ves la fe como aquello que te define, entonces toda la experiencia de Dios, toda esa relación con Dios, la vas a poder llevar a tu día a día en cada momento. El Dios y la fe que a mí me definen. ¿Cómo actúa una persona a la cual la defina la fe? Por ejemplo, antes de hacer cada cosa, por cotidiana que parezca,
la primera sensación que sobreviene sobre la persona es la relación con Dios. O sea, de acuerdo a mi relación con Dios, cómo actúo en esta necesidad, cómo actúo en esta situación. Y va marcando la fe lo que eres tú y todas tus acciones. Si a nosotros nos definen nuestras acciones, entonces, si la fe define mis acciones, porque nosotros nos define la fe, entonces todas tus acciones van a estar imbuidas o van a estar marcadas por la presencia de Dios. Y esto es lo que Dios quiere con todos nosotros, para que no veamos la relación con Dios simplemente como algo localizado a un momento específico en el que yo me reúno a orar, en el que yo voy a un grupo, sino que sea mi vida, el eje o el centro de gravedad de toda mi vida sea mi fe, que la fe determine mi identidad. En esa medida yo voy a ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, y mis acciones van a estar definidas por la fe. Vamos entonces a invitar a Dios porque nos quedamos como a mitad de un salmo. Vamos a invitar al Señor, pero no lo invitemos para que llene un vacío, no lo invitemos simplemente por rutina de oración, sino para que haga parte de todo el día a día, de cada decisión. A Dios no le carga que tú lo pongas en todas las situaciones cotidianas, que tú lo consultes para la cosa más mínima. A Dios eso no lo va a cargar, a Dios eso no lo va a molestar. Dios es muy vasto para que nosotros le perturbemos a Él con nuestras situaciones. Yo puedo tener a Dios en todo y para todo. Y esa es la meta, allá tenemos que llegar. Dios en todo y para todo. En el tiempo, en el ocio, en la risa, en el llanto. Buscar esa relación con Dios, porque Jesús pagó por eso. Jesús pagó para que nosotros pudiésemos tener esa relación, para que pudiésemos, si me apuras en el término, te diría que hasta abusar de esa relación, porque eso fue lo que ganó Él. Ganó el hecho que podamos tener y recuperar otra vez esa dignidad espiritual que el ser humano ha ido perdiendo. Y el mundo nos vende constantemente indignidad. Cada vez el ser humano pierde y va perdiendo su dignidad, su imagen de Dios. Y el creyente lo que tiene que recuperar es esa imagen de Dios que tenemos nosotros, que está grabado, que es una impronta que cargamos tú y yo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve restituidos, nos ve en nuestro estado postrero, nos ve en lugares celestiales. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle a Dios, Dios, muéstranos de tal forma como tú nos ves. Todo el tiempo, Dios, muéstranos para poder salir de muchos baches. De muchos baches saldríamos si pudiésemos ver como Dios nos ve. Incluso muchos dejarían de vivir como culposos, cabizbajos, otros dejarían de vivir como si la mala suerte los persiguiese, otros desesperanzados por sus circunstancias actuales cobraría esperanza al ver que Dios tiene unas expectativas y que tiene el potencial y las herramientas para que tú las puedas cumplir. Hay tanto que podemos hacer en la presencia de Dios, hay tanto de verdad. Padre, gracias por cada persona que ha llegado hoy acá, porque sabemos que tu palabra tiene un poder especial para llevarnos a la consecución de la felicidad, del desarrollo personal, de aquello que nuestra alma necesita. Dios, y hoy aquí nos reunimos a hablar de tu palabra. Y sabemos que edifica, sabemos que nos hace crecer, sabemos que es un código que interfiere con nuestro espíritu y produce cosas allí. Pero más allá de esto, Dios, más allá de solo tu palabra, queremos tu presencia entre nosotros. Queremos invitarte acá, a ASB, aquí a esta casa,
que tú mires este espacio y hagas asiento en este lugar. Dios, mira cada corazón acá, tú les conoces íntimamente, tú sabes por qué viene cada quien, tú sabes las cargas, tú sabes las alegrías, los proyectos, aún las frustraciones, sabes el peso que cada uno tiene que soportar. Pero hoy, Señor, hacemos de esto lado al lado, porque es en tu presencia, donde vamos a hallar un gozo que nos va a hacer olvidar la carga que tenemos del pasado, la carga que tenemos por deudas, la carga que tenemos por salud, por proyectos que no se han desarrollado como esperábamos, por hijos, por parientes, por familia. Si tan solo te gustamos hoy de tu presencia, Dios, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, ven a este lugar a participar con cada uno de nosotros. Ven y hazte sentir en este lugar. Ven, Dios, porque reconocemos que la fe es el bien más preciado y es aquello que nos define. Y la fe es un tesoro, es un regalo. Es el hilo que nos conduce hacia ti, es el hilo que nos mantiene unidos. Es ese cordón umbilical. Dios, ven a este lugar y que cosas sobrenaturales y que transformaciones reales, evidentes, que sean para gloria de tu nombre y como testimonio, comiencen a ocurrir en este lugar. Y que nadie regrese vacío. Porque tan solo un fragmento de tu presencia acá, si bajases un momento a participar con aquellos que esperamos y que venimos, Señor, tener una participación de lo que eres tú, de quién eres tú, puede transformarlo todo. Puede transformarlo todo. Ven, Dios, e infunde en nuestros corazones hambre por ser cazadores de tu presencia. Ven a este lugar, sin dilación, sin tardanza, sin demora, Señor. Ven, Padre, a este lugar, porque eres el invitado de honor. En ti respiramos, en ti nos movemos, y a ti toda la gloria sea. Amén. Muy bien. Entonces, veníamos en los salmos, habíamos hecho una introducción, que los salmos son perlas preciosas, maravillosas, hacen parte de los libros que consideramos sapienciales, que tienen un contenido, digámoslo, pedagógico bastante importante, y aparte de eso, se cantan, ¿no? Ahí está en la última charla para que empiecen a revisarla. Íbamos a tratar por lo menos, yo creo que podemos hablar de 3 salmos que tengan un contenido bien importante. Este es el salmo que estamos escudriñando, es el Salmo 51, que tiene un contenido brillante. Miren que ni siquiera habíamos terminado, creo que vamos para el verso 8. Vamos para el 8, 51:8. Y aquí se me perdió. En el 13. Sí, señora. Vamos para el 16. Ok. Este es muy importante. Claro, lo dejé ahí porque ya me acuerdo, porque esto ya viene un contenido que daba para hablar mucho y ya nos quedaba muy corto, muy poco tiempo. Entonces veníamos hablando de este salmo, cómo fue concebido, porque cada cántico, cada salmo tiene una circunstancia personal del salmista que lo lleva a tener una exaltación espiritual. Esta exaltación espiritual en este salmo está o proviene de un corazón
que se siente mal por haber ofendido a Dios primeramente. Que ese tema de ese salmo, el salmo de aquel que siente esa miseria interior, por eso se llama el miserere, ¿cierto? El salmo de aquel que busca hallar la misericordia en Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones difíciles? En situaciones en las que uno sabe que ofendió primeramente a Dios y que hay dolor por haber ofendido a Dios. Y en esa situación se encontraba el rey David, después de haber enviado a Urías, el comandante hitita, pues que provenía de la dinastía de los hititas, a primera fila, porque por haber estado haciendo lo que no debía estar haciendo, y entonces el rey David envía a este y se le queda con la esposa. Se le queda con la esposa Urías, y en esa situación él es reprendido por el profeta, y en medio de toda esa vorágine emocional de haber ofendido a Dios y sentirse realmente constreñido en su corazón, él exhala desde el Espíritu este salmo con el que nosotros nos podemos identificar. Recuerden que en la escritura se dice que el rey David, Dios le dice a Samuel que el rey David tenía un corazón conforme a Dios. Y es que no significa tener un corazón conforme a Dios que, que era un hombre perfecto. Lejos vemos en este pasaje y en los pasajes de Reyes con todas las cosas que hizo el rey David, lejos estaba de ser un corazón conforme a Dios. Pero cuando el profeta le dice a David, perdón, le dice a Samuel, Dios le dice a Samuel que este hombre David tenía un corazón conforme al de Dios, vemos que hay algo muy particular. Y es que la palabra profética escudriña el potencial que el ser humano tiene. Entonces, la profecía como tal, lo que hace es mostrar o revelar al profeta el potencial. Entonces, en esos términos proféticos o del lenguaje profético, ¿qué quiere decir? Que el rey David tiene un corazón potencialmente similar al de Dios, un corazón conforme al de Dios, no que ya lo tenía. Entonces ahí es donde valoramos el proceso que Dios tiene con cada alma, porque Dios tiene indudablemente un proceso con cada uno de nosotros. Entonces muchos de nosotros tenemos o podemos tener un corazón conforme a Dios y aún sin saberlo y tener un corazón conforme a Dios en lo profético. Entonces, ¿qué hace este lenguaje profético? Este lenguaje profético o la palabra de Dios, que es lenguaje profético, que es lo que estamos haciendo tú y yo cuando venimos acá, leemos, escudriñamos, lo que estamos haciendo es que ese lenguaje profético que nos está hablando del potencial que tenemos en Dios, comienza a hacer cosas en tu interior y luego estas cosas proféticas del exterior a tu interior empiezan a manifestarse. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de la palabra de Dios, que es como espada de dos filos capaz de penetrar el hueso y cortar lo que sea. Esa expresión del apóstol Pablo es mostrando esa doble función de la palabra de Dios, que la palabra de Dios cuando es escuchada es capaz de producir transformación. Y es una transformación sobrenatural. Entonces, cuando el rey David recibe esa palabra profética, él no la recibe directamente, pero la recibe su padre y la recibe Samuel. Desde el mismo momento en que esa palabra sale de la boca de Dios, en la realidad ya comienzan a pasar cosas. Por eso es que la palabra profética es tan importante y el escudriñar, el escuchar la palabra de Dios también, porque pese a que tú no te das cuenta, esa palabra de Dios que va ingresando a ti va produciendo efectos. Les cuento un testimonio corto respecto a lo que estoy diciendo. Una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que tuve la oportunidad de estar cerca y conocer, no era creyente,
estuvo clínicamente muerta esta persona. Y cuando estaba cruzando ese umbral o ese túnel o esto que van narrando, esta persona contaba que de esos momentos sentía que estaba tan cargada de pecado y de cosas de su vida y que eso se estaba llevando a la otra vida y que ya no podía, ya no tenía manera de refrenarse, pero en esos momentos como que regresa a su memoria oraciones que había hecho en su infancia o cosas que había escuchado cuando hizo una primera comunión o una persona que oraba, y esas palabras fueron como perlas que se quedaron en su interior, y en ese momento, desde que estaba haciendo ese tránsito, esta persona dice y repite esas oraciones y es como que es nuevamente atraída y como que de vuelta y se da cuenta de Dios mío, lo importante que es como la palabra de Dios o estas semillas que van quedando, que muchas veces las despreciamos porque en lo material, cuando no podemos ver la reciprocidad de la oración, inmediatamente en nuestra vida cotidiana o en la esfera de lo que hacemos, pensamos que la oración no funciona, no sirve o esto que escuchamos, pero en realidad en el mundo espiritual tiene un poder y una trascendencia impresionante, impresionante. Y la idea es que así como existe ese valor espiritual, puedas tú transferir lo como es en el cielo, como es en el espíritu, que cuando en el espíritu si tú oras, se escucha, cuando tú declaras algo, inmediatamente ocurre en el reino espiritual. Esa es la idea de que eso comience a ocurrir acá. Pero para que eso ocurra, tenemos que estar como embarazados de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces el rey David, aún sin saberlo, recibe palabra de Dios, y esa palabra de Dios fue haciendo que el corazón de David, esa palabra profética que encerraba todo ese potencial de lo que David iba a hacer, empezara a desatarse. Entonces esto es lo que hace la palabra profética en nuestra vida. Lo que hace es desatar el potencial del propósito de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que ocurrió en el rey David. Entonces la embarró, pero como esa palabra estaba encarnada en él, comenzó a operar. Y un hombre que es conforme al corazón de Dios es un hombre que reconoce su error y empezó a operar en ese sentimiento. Entonces, miren las palabras de dolor y de quebranto con las que se expresa el rey David de manera igualmente profética. Líbrame de la sangre, Elohim, Dios de mi salvación. No sé, verso 16, capítulos, Salmo 51, verso 16. No sé si en sus traducciones encuentren la palabra Elohim o simplemente dice Señor o Dios. Ok. En este caso, salud es salvación. Es soteriológico el término. La palabra salud no se refiere a salud física, sino a salvación. Entonces, eh, Elohim es una manera majestática de referirse a Dios. Si nosotros leemos el texto de Génesis en el hebreo, en el original, vamos a ver que dice Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim literalmente desde el hebreo al castellano traduce el dioses. El dioses creó los cielos y la tierra. De ahí que muchos contradictores del monoteísmo en, en la era de Moisés o antes de Moisés, es decir, que los judíos eran monoteístas antes de Moisés, muchos dicen que no, que los judíos eran politeístas, pero en realidad el término el Elohim o el dioses es un término majestático, es un término que es un plural majestático que existe, por ejemplo, en nuestra lengua castellana. ¿Ya? Anteriormente se utilizaba este majestático para referirse a personalidades que ostentaban cierta dignidad o ciertos cargos. Y a eso, por eso se le considera majestático, que denota una majestad o cierto rango superior. Entonces, para muchos biblistas, la expresión Elohim significa, es una manera de referirse a Dios como de una manera majestuosa, como aquel que está por allá. Pero así como le dicen Elohim, también le decían el Shaddai, el Roé,
el Shebaot, el Señor de los ejércitos, el Señor que sana, el Señor de las alturas. Dios tenía diferentes maneras de expresión o diferentes nombres de acuerdo a la circunstancia por la cual el pueblo judío necesitaba orar. Entonces, si necesitaba orar por sanidad física, entonces los judíos se referían a Dios como Yahweh Rafa, de ahí viene el nombre Rafael, Dios sana, Rafa, de sanación, de ahí viene el nombre. Entonces, necesitamos que Dios nos sane, le decían Dios Rafa, necesitaban que Dios los librase, por ejemplo, de ejércitos enemigos, entonces se referían a él como Shebaot, ¿ya? Por eso van a ver muchas veces en el libro, en Crónicas o en Reyes, que se refieren a Yahweh Shebaot, o el Señor de los ejércitos, las traducciones, que era porque necesitaban librarse de otro ejército. Entonces era bien curioso la forma como tan impersonal que el judío se refería a Dios, que luego por eso es tan importante la forma en la que Dios nos lleva a través de la muerte del Cordero, del Mesías, para que nosotros nos refiramos a Dios ya no como el Señor de los ejércitos, ya no como el Elohim, sino como papá, como el Abba. Entonces dice, líbrame de la sangre Elohim, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Es más, sabemos que lo hizo porque para muestra un botón tenemos el Salmo. Tan se sintió librado el rey David y perdonado que su lengua cantó la justicia. Y los salmos, gran parte de los salmos, son cánticos de liberación, del infortunio o de la pesadez, de la culpa. Abre tú, Señor, mis labios y cantará mi boca tus alabanzas. Y aquí es donde viene la parte fuerte del Salmo. Porque no es sacrificio lo que tú quieres. Miren, esta idea no es sacrificio lo que tú quieres. Esta idea es completamente novedosa y solamente la vemos en 3 pasajes del Antiguo Testamento. Una de ellas Salmos, otra de ellas la vemos en el libro de Isaías, del profeta Isaías, y otras la vemos de otros profetas parafraseando al profeta Isaías. Pero en realidad esta idea era completamente novedosa para la época, porque ciertamente el judío cuando iba a presentar su animal sacrificial al templo, lo hacía con la convicción de que el peso de los pecados caía sobre el pobre animalito, sobre el yugo del animal, y ahí eran expiados los pecados. Entonces ellos muchas veces, ese sacrificio material no iba acompañado de una introspección personal, o sea, o de un cambio interior. Me explico, el judío muchas veces iba a hacer esto como un acto mecánico. La embarré, voy y mato un novillo y se acabó el problema. Dios dijo que si yo llevo un novillo sin mancha, se lo llevo al sacerdote, el sacerdote llega, lo degolla, lo pone en el sacrificio en el altar de bronce, ahí hace la quemazón y yo ya me libro. El sacerdote pone las manos sobre la cabeza del animal sacrificial y para de contar, quedan expiados mis pecados. Pero interiormente no había un cambio sustancial. Entonces, en ese orden de ideas, esto que está diciendo el rey David podría ser hasta medio sacrílego o novedoso, porque él está diciendo un Dios que les pide sacrificios para expiar pecados. El rey David está exclamando lleno del Espíritu Santo y diciendo lo siguiente, porque no es sacrificio lo que tú quieres. Nos está dando a nosotros un matiz del corazón de Dios. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Dios no se complace en los sacrificios. Y esto es muy importante, porque los judíos pensaban que a Dios les gustaba mucho el olor a cebo, el olor a animal chamuscado. De verdad, ellos pensaban que entre más quemaran animales y más sacrificaran cosas, más iban a tener el favor de Dios y lo iban a tener contento. Y Dios le tiene que decir al profeta Isaías, y también lo hace en boca del rey David, que es anterior por mucho al profeta Isaías, y le dice,
Estoy cansado de vuestros sacrificios, estoy cansado de vuestros cebos. Y aquí es donde viene algo muy interesante, porque es el mismo sentir del profeta Isaías el que tenía el rey David. Y ahí es donde vemos que esto tiene un tinte profético muy importante. Porque no es sacrificio lo que tú quieres. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. El rey David llegó a una conclusión, y es que lo que te separa de Dios es tu corazón, y es algo que se llama pecado. Lo que te separa de Dios es una cosa muy maluca de sobrellevar que se llama pecado. Y que el pecado hace que la presencia de Dios y la naturaleza de Dios y la tuya tengan una incompatibilidad. Así como cuando en el sistema RH sanguíneo o el factor RH sanguíneo, los que son factor negativo y positivo, digámoslo así, si eres A positivo, no puedes recibir del otro, y si eres uno, no puedes recibir del otro. Porque eso es incompatible, y va a ocurrir algo ahí. Alguien va a morir, alguien va a sufrir algo. Y en este caso los que sufrimos somos nosotros. Entonces, miren que el rey David aquí nos está revelando que el problema de nuestra relación con Dios o de estar en paz con Dios es lidiar con el pecado. Lo que no nos deja estar en paz con Dios es el pecado. Es lo que nos separa de Dios. Dice, no lo aceptarías. Y es que los sacerdotes no podían leer la mente. Los sacerdotes no decían, usted se arrepintió de los pecados, entonces no me sirve su sacrificio. Usted llevaba a su animal y pare de contar, y él hacía lo suyo. Pero él sabía que Dios no le iba a aceptar eso porque había un problema en el corazón. Y esto es importante delante de Dios, poder reconocer qué hay en nuestro corazón. Mi sacrificio, y aquí es donde viene la revelación de este pasaje, que es muy brillante. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito. Y añade, verso 48, un corazón contrito y humillado, oh Dios, profecía, no lo desprecias. Esto nos va a dar un poco de tema, de tela para cortar, porque primero, aquí tenemos tres elementos no menores, y que sé que muchas personas han utilizado este pasaje, muchas personas oran con este salmo, y dicen, Señor, es que tú no desprecias un corazón contrito y humillado porque estoy llorando. Vamos a definir qué es un corazón humillado, qué es humillación, qué es contrición, ¿cierto? Porque hay una promesa en un corazón contrito y humillado. O sea, aquí hay una promesa. Quien quiera extraer aquí el tesoro y la perla, hay mucho para rescatar de pronto relaciones con Dios que estén como en términos de tibieza. Si tú estás viviendo en estos momentos tibieza, malestar, sientes Dios, no te escucho, siento aridez, no sé para dónde ir, creo que puedes extraer de acá y sacar un tesoro para rescatar tu relación con Dios. Primero definamos corazón. Tres elementos: contrición, corazón y la promesa, que es de no despreciarlo. Cuando la Biblia aquí se refiere a corazón, se están refiriendo con todo aquello que es el asiento de tus emociones o de tu estado del ser. Me explico. Es toda la motivación que te lleva a hacer y a sentir de determinada manera. ¿Ya? Eso es lo que hay en tu corazón, lo que te lleva a actuar y a sentir de determinada manera. De acuerdo al contenido de tu corazón, te va a llevar a actuar o a reaccionar a las circunstancias dependiendo del estado de tu corazón. El corazón siempre es un reactivo. El corazón reacciona y se expresa conforme a las circunstancias que nos rodean. Entonces, si tú quieres conocer el corazón de una persona, mira cómo esa persona vive las circunstancias difíciles. Cuando uno recibe buenas noticias, todos somos muy bonitos, todos estamos en paz,
todos estamos en gozo. Pero si tú quieres definir o darle una delimitación o enmarcar el estado de tu corazón o saber cómo se encuentra, mídete a ti mismo en las circunstancias difíciles, cómo las vives. Y eso va a reflejar el estado de tu corazón. No es para que nos preocupemos, es para que miremos así como el rey David vivió, porque el rey David vio el estado de su corazón y lo vio terrible, pero entonces hay esperanza. Entonces, más o menos entendiendo y llegando a un común consenso de que el corazón es esta fuerza interior que nos lleva a actuar o a sentir de determinada manera. Llegando a ese acuerdo, entonces entendemos que un corazón contrito es un corazón contrito, es que está como acorralado, que está como estrujado, es que está como un trapo escurrido, como una esponja que está siendo escurrida, que ya no tiene lugar para esconderse. Un corazón contrito, cuando tú te imaginas un corazón contrito, no es que estás triste por algo y que por eso Dios no te va a despreciar. Si yo tengo la tristeza por alguna cosa, eso no es tener un corazón contrito. Eso es estar triste. ¿Dios te va a escuchar por estar triste? Sí, pero no obedece a este pasaje. El corazón contrito es el corazón que se ve acorralado porque ve a Dios y del otro lado se ve a sí mismo en pecado. Y cuando hace ese contraste dice, no tengo a dónde correr, no tengo en dónde esconderme, estoy estrujado, estoy contrito, estoy completamente exprimido, Señor, solamente tu misericordia. Entonces podemos decir que el corazón contrito ve como único auxilio la misericordia de Dios, que no existe ni plan B, ni plan C, ni plan D. Ni dices, es que si pasara esto, Señor, no. Solamente tú, Dios, eres lo que yo necesito para esta situación. Ese verdaderamente es el corazón contrito. Aquella alma que reconoce que no tiene otra salida más que la de su propio Dios. Por ahí va, por ahí va. Exactamente, pero por ahí va. Pero cuando llega hasta un estado, eso se puede despertar, bien sea por el pecado, como el rey David, o simplemente estás en una situación normal y te ves reflejado en eso. Y ves tu nadidad, ves a Dios y dices, solamente tú, solamente si vienes tú, solamente tu presencia, solamente tu rostro. Ese es un corazón contrito. Contrito, vamos a la humillación. Ya la humillación, contrito y humillado es cuando alguien reconoce que está lejos de Dios o que se ha alejado de Dios por el pecado. ¿Ya? Entonces, miren que contrito y humillado no es lo mismo. Una contrición es cuando yo me siento mal por algo, pero me siento acorralado, no necesariamente por un hecho culposo. Cuando estoy humillado es cuando esa contrición, ¿cierto? Esa contrición, ya proviene de un acto culposo, de algo que yo la embarré, como en el caso del rey David. Entonces Dios te está diciendo, si estás en esa situación, si estás humillado, ¿qué es la humillación? La palabra humillación tiene que ver con humildad, ¿ya? La humildad y la humillación están estrechamente relacionadas. La humildad es el reconocimiento de la verdad en cualquier circunstancia. Ojo, la humildad esta es una definición espiritual de humildad. La humildad no es apocamiento, la humildad no es parecer menos de lo que soy, la humildad no es saber algo y decir que sé poco, la humildad no es tener 10 y decir que tengo 7 para parecer más humilde. Esa no es la humildad que nos enseña el Evangelio. La humildad que nos enseña el Evangelio es la búsqueda o es el reflejo de la búsqueda de la verdad. Tiene que ver con la verdad en cualquier circunstancia. Entonces, si yo sé que la verdad es que yo pequé y que ofendí a Dios, ¿qué es la humillación? Es el reconocimiento expreso
de mi falta. Eso es tener humildad, eso es humillarse, cuando yo tengo un reconocimiento frente a la verdad. Esa es la verdadera humildad. Entonces, si quieres caminar en humildad o en humillación, no te tienes que vestir con costales o con un cilicio amarrado para que te duela o buscar la ropa más económica para ser más humilde. Es que miren tan humilde porque se viste de esa manera. Eso no tiene nada que ver con humildad. Incluso vestirse con aparente humildad puede ser el acto de soberbia más grande que aquel que simplemente le gustó algo y se lo compró, sea más caro o no, simplemente porque le gustó e hizo una inversión mayor. La humildad es un acto interno, no es externo. Que se manifiesta en lo externo, definitivamente sí, pero la humildad es un acto interior, es el acto de caminar en mentira, no caminar en el reconocimiento de la verdad. Oye, ¿tú me puedes enseñar inglés? No, yo sé muy poquito. Y tremendo tipo que sabe mucho y dice, no, sé un poquito. No, no, sí sé mucho y te puedo enseñar. Esa es una persona humilde. Pero sonó tan soberbio, no. Dijo mentiras, no es la verdad. La humildad es la verdad. Oye, ¿y tú sabes de esto? No, no sé. Es humilde, dijo la verdad. Y es simple esto. Entonces, la humillación en relación a la humildad es el acto por el cual yo reconozco que existe una verdad que se llama santidad y que yo ofendí esa santidad de Dios o que yo la transgredí. Y en esa verdad yo me humillo. O sea, mi acto de humillación es un acto veraz. Y Dios no puede rechazar un corazón que sabe que Él es su única opción, contrición, y dos, un corazón que reconoce y que busca la verdad. Entonces, cuando escuchemos, cuando leamos, mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Miremos cómo está nuestra relación frente a la verdad de Dios, frente al pecado, para que volvamos a sentir cerca a Dios otra vez, como el primer amor. Perder esa sensación de Dios al lado, pese a que Él siempre está, es terrible, es terrible. ¿Quién se ha sentido muy cerca de Dios en algunos momentos y después que parece como que se va yendo? Yo no soy el único, pues. Correcto, somos nosotros. Pero la sensación está, la sensación queda. ¿Cómo lidiar con esa sensación tan molesta? Miren cómo empezamos la charla. Si a ti te define tu fe y sientes que Dios está lejos, todo tu piso cae. Hola. Hay verdad, pero no hay tanta. Claro. Te voy a contar una historia para responder un poco esa pregunta. Tú hiciste una afirmación modo pregunta-afirmación y es la de qué tanto de verdad hay en eso. Hay algo de verdad, pero no es verdad. Hay algo, ¿no? Hay algo. Entonces vamos a acercarnos un poco. Recuerdo que hace años, eh, una de las primeras personas después de mi experiencia con Dios que me acogió, que me empezó a enseñar, que me ayudaba, me recibía en la casa el hombre recién casado y me sacaba tiempo con Biblia en mano y me respondía a preguntas, pobre hombre, Dios lo guarde. Yo me decía una a la vez, íbamos como una metralleta y yo me reunía con él y yo recuerdo que algunas veces salimos de viaje juntos y dábamos el testimonio en público, orábamos por personas
Y cuando entonces yo terminaba de dar mi testimonio, 1 hora contando todas las pilatunas, todos los grupos espirituales por los que pasé, los intentos fallidos de suicidio, gracias a Dios, bendito sea, y todas las cosas. Y después a él ya le tocaba ya dar su testimonio, y entonces yo lo veía a él preocupado. Yo le veía a él preocupado, él me decía, Pablo, yo no sé, es que yo te debo contar todo eso y todas esas peripecias y esas historias, pero es que yo he tenido temor de Dios desde pequeño, ¿cierto? Y no tengo testimonio. Oh, no. Bueno, nos quedamos a mitad de charla. Me dices cuando me conecte. Estamos teniendo como problemas con la conexión ya muy a menudo. Hay que mirar. Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Entonces contaba que estaba con esta persona contando la experiencia y él me decía, Pablo, yo qué testimonio tengo. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo es la esposa que tú tienes? ¿Cómo es la familia que tú tienes? ¿Cómo estás viviendo ahora tu vida? Y me dice, una esposa maravillosa, la esposa que yo le pedí a Dios. Él no era capaz ni de hablarle a un vecino y la manera en que Dios le entregó a su esposa fue maravillosa. En la universidad le puso un papelito a decirle que le gustaba en una silla a la mujer de sus sueños y resulta que por la gracia le prestó atención de esa manera, precisamente porque lo vio muy puro, muy inocente, y eso fue lo que le atrajo. Y entonces su testimonio era precisamente de no haber tocado fondo, sino que no necesitaba tocar fondo para caminar y vivir la experiencia de Dios. O sea, era el antitestimonio, era mejor, era, miren, vivir y caminar con Dios paga, no tienes que tocar fondo. Y Dios no encuentra más, o te necesitas un quebranto muy fuerte para que el Señor te toque. Yo he visto personas ser tocadas en fiesta, una persona que no sabía ni siquiera, ni iba en proceso de evangelización, alguien ora por ellos, tiene un ataque de risa, una llenura del Espíritu Santo y ya es que creyente y no tocó fondo, no salió de los 12 pasos, no tuvo 3 intentos de suicidio, tiene absolutamente nada que ver. Bendito antes, mejor, digo yo, mejor la persona que no tocó fondo, ¿no? Porque puede dar testimonio que caminar con Dios paga. Uno que dice, bueno, por lo menos le hace mala publicidad al diablo, caminar con el diablo no paga. Es ahí por las dos se gana, ¿no? Aburridora. No. Estar al lado de Paola es extraordinario. Siempre vale la pena. Por favor, siempre vale la pena. Mire, tan vale la pena que les voy a contar una anécdota fresca. Eso fue cuando estaba saliendo de casa, yo fui a recoger al niño a la guardería
Y mi esposa y yo siempre solemos orar por él en las noches. Cada quien, yo hago mis oraciones por él y él dice, Espíritu Santo, amén, y así diga él. Y, eh, y normalmente cuando yo vengo a dar charlas o voy a hacer algo y tengo un espacio con David, yo siempre oro por él. Y hoy se me pasó y no oré por él y yo me despedí y el niño dijo, papá, tu oración. Y entonces hizo su oración y después, papá, tu abrazo, porque se me había olvidado darle el abrazo, papá, tu abrazo. Ya, y eso me parece muy lindo porque son semillas que quedan y eso al principio el niño lo puede hacer de una manera mecánica, pero cuando esté pasando por una necesidad, el Espíritu Santo se va a encargar de recordarle eso. Cuando esté pasando por el valle de aflicción, porque por más que uno los quiera, los hijos en un momento van a pasar por el valle de la aflicción porque en esta vida estamos y tendremos que pasar por cosas muy difíciles. Y ya cuando tú no puedas estar, va a estar lo sembrado y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a hacer recordar la oración y todo esto y los va a hacer pasar. Tengo muchos casos de personas con experiencias cercanas a la muerte que dan fe de las semillas y personas con muy poquitas semillas, pero el poder de esa semilla en el mundo espiritual es impresionante. Ahora nosotros que ya estamos sembrando muchas semillas, eso va empezando a ser grosso en el mundo espiritual. ¿Ibas a decir algo? Ujú. Mira, lo que estás diciendo, Hannes, es tan importante porque si nos vamos a hablar porcentualmente, haciendo simplemente una aproximación ahí pueril, eh, yo diría que la mayoría de las personas no son drogadictas, la mayoría de las personas no son alcohólicas, la mayoría de las personas no han tenido 3 intentos de suicidio. Podemos hacer un barrido y en porcentaje eso entra en una minoría, ¿ya? Pero la mayoría de personas sentimos rencor. La mayoría de personas tenemos problemas con los pensamientos, pensamos mal, no sabemos sentir, no sabemos esperar, somos impacientes, ese tipo de cosas. Ahí es donde yo encuentro el verdadero testimonio. La verdadera sabiduría no se da en el que dejó las drogas, eso es dramático, pero en realidad el problema, el quid del asunto está en nuestra mente, está en saber sobrellevar la carga de nuestro cuerpo con un espíritu que va creciendo en decaimiento y decrecimiento de esa carne. Ese es el verdadero testimonio, eso es lo que la gente necesita escuchar allá afuera. Escuchar testimonios, maravilloso sea y siempre para la gloria de Dios, el que estuvo a punto allá, el que tocó fondo, eso suena muy bien, eso pasa bien en los canales de televisión, pero uno dice, no, pues mi problema es que yo no he perdonado a mi mamá porque me dejó, mi problema es que yo no sé manejar las finanzas, mi problema es que yo no sé si Dios es esto o lo otro. Ahí es donde está el verdadero testimonio, ahí es donde están los verdaderos testigos de Cristo, porque son la mayoría de problemas que atañen y que aquejan al ser humano.
Ajá. Sí. Sí, porque entre el menosprecio y el escrúpulo hay, sí, y el escrúpulo es una enfermedad del alma. El escrúpulo es cuando me siento tan mal y me veo tan mal, como una persona obsesiva, compulsiva o hipocondríaca, ¿cierto? Que cree que hay bacterias en todo, y todo lo tiene que limpiar, pero volverse así con el pecado, ¿ya? Todo es pecado, entonces no puedo hacer nada, Dios me siento como una cucaracha aplastada, todo es terrible. Eso se llama escrúpulo y es algo con lo que tienen que lidiar mucho, por ejemplo, en la vida religiosa, monástica, con el escrúpulo, porque se leen tanto y buscan tanto la santidad que terminan ocupándose más, ocupándose de algo en lo que en realidad no puede hacer y tomándose la santidad por su propia cuenta. Es imposible. La santidad es una consecuencia de la acción del Espíritu, no es la consecuencia de la acción de mi voluntad. La consecuencia de cómo me dejo yo llenar del Espíritu, no de cuánto peleo yo por cambiarme o mejorarme, como si fuera un alquimista interior, intentando producirme a mí mismo, termino yo cansado y hastiado. Miren, entonces para responder lo que estás diciendo, si existe algo para comulgar eso, y yo lo he pasado también, yo lo he vivido, y es el amor. Entonces es el experimentar el amor de Dios. Cuando yo experimento el amor de Dios, sabiendo quién soy yo, reconociendo mis pecados, reconociendo mi navidad, mi pequeñez, pero me dejo llenar de ese influjo del amor de Dios, ya me vale, perdónenme la expresión, me vale. Yo, Dios, me amas. Y ahí encuentro conciliación entre lo que yo sé que soy, que no es mentira, que yo, ay Dios, eso lo concilio experimentando el amor. Oh peligroso, sentirse así y no sentirse amado por Dios, ahí hay un problema. Ahí es donde viene realmente el problema. Si yo me siento así y no siento o experimento el amor de Dios, ahí viene el conflicto. Entonces, ahí está la cura, en la experiencia de ese amor de Dios. Cuando uno se siente amado por Dios, uno dice, como decía un amigo mío y escribió una canción, tú y yo somos incontables. Y paré de contar, porque no podemos ser contados. Que si Dios es infinito más uno, entonces ya es infinito más uno, ya se siente uno como bien acompañado, por lo menos yo me siento así a veces. Cuando no, o problema. Ahí es cuando viene este salmo. Ahí es cuando viene realmente este salmo, corazón contrito y humillado, y hágale otra vez. Catarsis espiritual. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito, o sea, es lo único un sacrificio es algo que yo ofrezco, es lo que yo puedo ofrecer. Esto tiene mucha relación también, y el apóstol Pablo, seguro en Corintios, cuando le escribían la carta a los Corintios, él les decía, el sacrificio de ustedes como iglesia es la renovación de su pensamiento. O sea, nosotros no ofrecemos sacrificios al altar. Yo no veo que la gente vaya a la Consolata, Santa Gema, o al culto allá, o a la Iglesia Universal de allá, yo no sé, nadie va allá llevando un becerro, o llevando un palomo, llevando sacrificios. En el no, Dios es tan misericordioso que hace cosas, pero por la fe, no por el sacrificio, por la fe. Si una persona se sana yendo a Monserrate en Corosos, no se va a sanar porque fue a Monserrate lacerándose las rodillas. Sí, Señor, va a ser por la fe, porque Dios honra la fe. Y puede que una persona simplemente tuvo fe y se ahorró los corozos y las llagas en las piernas y se sanó igualmente. ¿A quién ama Dios más? A los dos igual. Pero es la fe. La que sana es la fe. Lo que pasa es que a veces la demostración de sacrificio, hay gente que lo necesita. Hay gente que no puede separar la fe de su sacrificio personal. Y aún Dios permite eso.
Aún Dios permite eso por amor y por misericordia. Pero ¿puedes librarte de eso? Sí. Bien, la pregunta no es obvia, no es obvia porque es precisamente, de hecho la respuesta es una respuesta teológica y es muy válida. ¿Por qué? El sacrificio, el sacrificio del Antiguo Testamento, cuando uno lee la carta a los hebreos, es un tipo de, es la sombra de algo que habría de venir. Por eso se llama, por eso Jesús dice en la cena, en plena Pascua, él dice, esta es la nueva alianza y eterna para el perdón de los pecados. Esta es la nueva alianza. Existía una alianza, pero esa alianza era imperfecta. Entonces no es que cambie de opinión, sino que la alianza se fue desarrollando y perfeccionando hasta que llegara a un punto culminante que era la llegada del Mesías, de Jesús. Entonces, ¿qué quería decir esos sacrificios? Esos sacrificios eran la sombra de aquello que había de venir. O sea, esos sacrificios eran un tipo de lo que iba a ser Jesucristo en el futuro. Eran un anuncio. Todo ese sistema sacrificial, yo lo digo en estas palabras, en estos términos, eran como un performance como un libro o los ritos. Todos los ritos del Antiguo Testamento son un libro a través de movimientos, gestos, ritos que van a enmarcar algo que habría de sobrevenirse. Exacto. Es un prototipo, un primer tipo. Exactamente, eso es. No es que cambie de opinión, sino que simplemente es un Dios de proceso. Es un Dios que inició y fue proyectando hasta que llegó el fin de los tiempos. Por eso dice el profeta, el Juan Bautista. El profeta Juan Bautista dice, eh, regocijaos y arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, ya se llegó el momento en que los pecados, arrepiéntanse porque llegó el momento en que los pecados van a ser perdonados de una y para siempre. Es más o menos lo que significa eso. No se hubiera entendido. Claro. Era una preparación. Era como la preparación que hacen los niños, van a hacer un acto escolar o van a hacer algo, entonces van estudiando con los maestros, con las maestras y van haciendo primeramente como los performances, las cosas y ya después hacen el show completo. Eso es más o menos lo que pasa con eso. Primero es como un prototipo. Ujú. Claro, incluso lo que estás diciendo tiene consonancia con esto que voy a explicar. Miren, la palabra de Dios, o cuando nosotros nos acerquemos a las escrituras, y esto es bueno que lo sepamos todos, ya lo he dicho varias veces, pero vienen personas y para que lo vayan incorporando, cuando vamos leyendo la escritura, es bueno entender que la revelación de Dios es continua. O sea,
y va siendo continua y progresiva. ¿Qué quiere decir cuando algo es progresivo? Sos abogado, ¿sabes? Va como increciendo, va subiendo, va adquiriendo nuevos elementos, ¿cierto? Y poco a poco vamos entendiendo más. Tan es así que nótese que en Génesis, por ejemplo, a Dios se le decía el Shaddai, el Dios de las montañas. ¿Por qué? Porque el nivel de revelación que ellos tenían era precario, era todavía muy primitivo. Pero en Moisés, que tiene como un punto de referencia en revelación mucho más alto, dicen, tú eres yo soy el que es un nombre mucho más existencial, más filosófico, más abstracto, más cargado de, venga, es que no es un Dios por allá que está allá en una montaña y es un gigante local. No, este Dios es un Dios trascendente. Y esa revelación no la tenía Abraham, la de un Dios trascendente, pero sí la tuvo Moisés. Y nosotros tenemos, dice, la plenitud de la revelación en Cristo Jesús. Cristo Jesús, viéndolo a Él, la imagen de Dios, del Dios invisible, en un ser humano visible, nos muestra a nosotros cómo es Dios. Entonces, cuando vemos a Jesús, nosotros decimos, Dios mío, no eras un Dios lleno de leyes, eres un ser mucho más amoroso, tienes muchos más matices que queremos descubrir y para eso recibimos el Espíritu Santo, para que nos revele el amor de Dios a nosotros. Entonces es progresiva esa revelación. No, que algo sea progresivo no quiere decir o no tiene relación a que un Dios perfecto crea algo imperfecto, sino un Dios perfecto lidiando con seres imperfectos necesita una revelación progresiva para que la vayamos descubriendo. Creo que me expliqué demasiado, pero la idea creo que está clara. Bien, entonces, el corazón contrito y humillado, ¿qué tal? Venga, si hacemos un paréntesis y logramos un poco trascender este pasaje y no nos quedamos en un corazón contrito y humillado para necesidades extremas, en atención un poco a lo que tú estabas diciendo allá atrás. ¿Qué tal si nosotros buscamos sostener un corazón contrito y humillado una semana? ¿Por qué no nos ponemos esta tarea para esta semana? Buscar sostener un corazón contrito y humillado. Humillado no es el sentimiento de sentirse como un guiñapo, como un ser reptante, como un escarabajo, sino verdaderamente sentir quién soy, pero que Dios me ama y que solamente Él es mi refugio durante esta semana. Que no sea, ay, cuando estoy muy mal voy delante de ti, Señor, mira que tengo un corazón contrito y humillado. ¿Qué tal si logramos sostener esa actitud del corazón en el tiempo, en este momento, a partir de ahora, durante esta semana? Propongámonos hasta el miércoles como tarea, ponerlo ahí en el celular. Corazón, sostener un corazón contrito y humillado. Eso te va a llevar por lo menos a buscar qué es corazón contrito y humillado. Y lo que tú encuentres lo sumas a la que yo te dije y ya vas a saber más que yo y más que la otra persona, porque vas a saber lo que yo sé, lo que tú sabes y lo que la otra persona, y vas a poder mejor sostenerlo de esa manera. Entonces, qué bueno sería que empezáramos a practicar esto, para que empecemos a mover la Biblia a la acción, a ver qué pasa. Dice, y Dios no te va a despreciar. Y si te has sentido despreciado por Dios, vamos a ver qué pasa de aquí al miércoles. Pongámosle fecha de caducidad, porque yo me conozco. Lo digo por mí, no por ustedes. Ujú. Sí. Y que hay una verdad porque hay una santidad y hay una cosa que se llama pecado. Esa es la verdad. Correcto. Y llevarlas, cada embarrada que hagamos, la llevamos ahí, la llevamos a ese cesto, a esa canasta de arrepentimiento y de humillación. O sea, la embarré, vuelvo y otra vez me hago consciente y lo llevo durante toda la semana. Porque aquí hay una promesa y Dios no es mentiroso. Si Dios dice que Él no desprecia al que está así, vamos a sentir una compañía. Porque el desprecio, ¿qué es? Cuando alguien se aleja, ¿no? Significa que Dios se va a hacer sentir en tu vida.
Claro, claro, es experiencia, ¿no? Correcto, sí, si no pasa lo que él dice, de nada me sirve el rey David. Yo les propongo esto porque de esta manera, si tú lo haces una semana de este Salmo 51, te vas a acordar toda la vida. Y cuando estés escuchando a alguien diciendo, mira, yo siento así, tú le vas a decir, mira, a mí lo que me funcionó. Y la palabra va a comenzar a ser como una red, como un germen que se va a comenzar a esparcir de manera virtuosa en todas las personas y vamos a poder ver que la palabra está viva y que hace algo en nosotros. Verso 20 dice, sé benévolo en tu complacencia hacia Sión y edifica los muros de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que este salmo tenía diferentes partes y que incluso para la crítica textual habían atacado la autoría de este salmo por parte del rey David? Yo lo decía en la charla pasada, pues hace 15 días. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la destrucción de las murallas de Jerusalén es David quien construye murallas. David ni siquiera alcanza a construir el templo. Hace una ciudad amurallada con unos túneles y un acueducto. Hasta ahí llegó el rey David. Pero es Salomón su hijo el que edifica el templo. Y después de Salomón y muchos reyes, estamos hablando hasta el 654, 57, 654 a 57, antes de Cristo, los cimientos de la ciudad santa Jerusalén y las murallas son destruidas y el templo, pues por consiguiente también, por manos de Nabucodonosor, el babilonio. Entonces, aquí nos están hablando de, sé benévolo en tu complacencia hacia Sión y edifica los muros de Jerusalén, cuando apenas David los estaba edificando. Entonces podríamos decir que hay un anacronismo. Ese es que en este salmo se está hablando de la Jerusalén del rey David como tal, pero también de una época posterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo conciliamos eso históricamente? Muy fácil. El Salmo 51 tiene una parte del rey David y otra parte de una persona exaltada por el Espíritu Santo en el exilio en Babilonia. ¿Ya? Entonces es un salmo compuesto entre el rey David, la primera parte, que es obvio que fue confeccionada por David, y por esta parte. Entonces es un salmo muy grande, como ven, tiene muchos versículos y nos da un amplio conocimiento también y elementos para entender la oración. Entonces dice, sé volado en tu complacencia hacia Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarás de los sacrificios legales. Pero miren qué curioso que el rey David llega a una conclusión muy espiritual en la que dice, en los sacrificios no te y acá es como que el sacerdote, que seguro este es de la casta sacerdotal que está diciendo el salmo, como dice, de pronto vio que David estaba despreciando los sacrificios, entonces pone como una nota a pie de página, ¿no? Y esto es interesante, dice, sé benévolo en tu complacencia hacia Sión y edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarás de los sacrificios legales, de los holocaustos, perdón, y oblaciones, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, para decir, oye, los sacrificios no es que no sirvan para nada, porque las palabras de David podrían ser interpretadas como que los sacrificios en ese tiempo no servían para nada. Y es verdad, ¿por qué? Porque Jesús no había venido. Entonces los sacrificios eran útiles. Sí, tiene que ver, está completamente relacionado. Está relacionado con la materialidad exterior de la práctica espiritual o la espiritualidad vista como una transformación interior. Porque el judío estaba más relacionado con, el judío es aquel que hace cosas, cumple leyes y preceptos, pero el rey David, Isaías, los profetas y Jesús, que el que más, dice, señores, el problema no es lo que tú hagas, no es lo que tú comas, no es lo que tú digas, es tu corazón. Ahí es donde radica. Tu corazón es
es lo que te define a ti, ¿no? Y eso es lo que hace Dios. Cambia el corazón de piedra, pone uno de carne, el sacrificio, estoy cansado de sus actos exteriores cuando internamente ustedes están vacíos. La misma expresión con la que Jesús se refería a algunos de los del movimiento farisaico que les decía sepulcros blanqueados. Sí, ustedes por fuera están muy bonitos, hacen lo correcto, por fuera hacen lo correcto, pero por dentro lejos están del Espíritu de Dios. Ujú. Estaba profetizado, sí, así es. Estaba profetizado sobre, Moisés dice, cuando nosotros leemos el libro de Números, vamos a ver que hay una profecía muy hermosa que dice, Moisés dice, y vendrá un profeta como yo, después de mí, de esos que hablan cara a cara con Dios, o sea, como Moisés. Jesús es el segundo Moisés, siendo Moisés un prototipo de legislador y Jesús otro prototipo de legislador, perdón, siendo Moisés prototipo de legislador y siendo Jesús el verdadero tipo de legislador. Primero tenemos los 10 mandamientos en el monte y tenemos por otro lado el sermón del monte, reglas versus principios. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Claro. Eso es lo que dice el profeta Isaías, eso es lo que él, lo que él quiere. Incluso él dice de una manera muy colorista, muy expresiva, cuando él dice, estoy cansado de los sacrificios, de todo eso, lo que quiero es que atiendan al huérfano, a la viuda, que hagan esto, es decir, que hagan el bien, porque eso demuestra que ustedes están más cerca de mí que solo un sacrificio. Es exactamente eso. Bien, entonces dice, el holocaustos y oraciones y ofrendas becerros sobre tu altar. Perfecto. Versículo. Ah, ya. Oh, muy bien, muy bien. Entonces, recapitulemos. Recapitulemos aquí el salmo para irnos, porque no quiero empezar todavía con otro salmo, porque quiero utilizar tres salmos que tengan contenidos diferentes, pero que nos maticen mucho la importancia de que empecemos a acercarnos más a este libro de la escritura que es maravilloso. ¿Ya? Entonces, primero vemos que la parte que fue, pues que es concedida al rey David es gran parte del Salmo. Yo estaba como perdido ahorita un poquito. Y la última parte es como casi como si fuera una notica al pie de página donde el sacerdote ya en medio del exilio dice, hombre, pero los sacrificios son importantes. Sí, sí, siga haciendo los sacrificios, pero es para que no perdamos la cabeza, porque a veces estudiando esto te van a poner, ah, no, es que eso no lo escribió el rey David, por eso no, entendamos el contexto y que los salmos también vienen de tradición oral y que se cantan. Y esto se puede cantar. La práctica de los salmos llevó o ha llevado a, de hecho, rezar como se concibe, porque orar y rezar no es lo mismo, los salmos se rezan. Los salmos se rezan. ¿Qué quiere decir? Que se repiten, que son cíclicos, que tienen una carga espiritual importante y yo los voy repitiendo y van teniendo una pedagogía sobre mí. Y a través de los salmos es que todos los rezos de la historia de la iglesia se han ido confeccionando a través de los salmos. Pero los salmos son los primeros rezos que existieron. Y los cánticos, las primeras oraciones que se repetían. ¿Ya? Eso no fue algo que se inventó así de la nada, no. Los salmos son como la génesis de lo que sea. ¿Alguna discusión que tenían ustedes dos de si rezar o orar es mejor o qué? eh, ambos, sí, ambos. A veces yo he tenido problemas, les cuento, por ejemplo, para ver si puedo
ser mediador ahí. Ya, sí. En medio, mira, te voy a decir cómo conciliar eso. Ambas cosas son maravillosas. Por ejemplo, yo he pasado en un momento muy difícil de mi vida. Yo no sabía qué decir y en mi corazón estaba vacío de palabras. Ni un sinónimo, no había nada. No había nada ahí, no tenía nada. Yo no sabía qué decir. Entonces tenía la Biblia y yo dije, pues bueno, venga para acá. Y hice rezos, oraciones que yo me sabía de pequeño y también tomé y empecé a repetir Isaías 61, rezando Isaías 61 y repitiendo Isaías 61. Y después de repetir Isaías 61, el primer fragmento, tuve una experiencia con el Espíritu Santo donde tuve un encuentro con Él, un encuentro de más o menos unos 10, 12 minutos, mientras yo estaba ahí en mi cuarto, y fue rezando. Pero también he tenido encuentros con Él orando y hablando del corazón porque tenía que hablar. Entonces, ambas experiencias, lo importante es qué te conecta a Dios, donde encuentres conexión. Sin embargo, también eh, Dios también quiere escucharte. Entonces, cuando me dicen, es que yo solo rezo y no oro, mal. Yo solo oro y no rezo. Bueno, entonces quiere decir que tu corazón siempre está lleno de palabras, maravilloso. Pero ten en cuenta que cuando tu corazón no esté lleno de palabras, también puedes rezar. Exactamente, y ambas son maravillosas siempre y cuando lo hagas con sentido, porque yo puedo repetir palabras del corazón como con poner verborraico y ponerme Dios y hablando palabras sin sentido y que salen como de acá, o puedo decir tres palabras que yo me haya aprendido algo ahí y las hago con todo el sentido del mundo. Obviamente una va a conectar más que la otra, ¿cierto? ¿Ayudé en algo o entorpecí más la situación? Ayude algo, por lo menos algo. Dame algún crédito ahí. Qué pecadito, ¿cierto? En conclusión, si se maneja mal, muy bien. Dani, a la cautividad. Claro, claro. Era como, no malentendamos a David, no malentendamos al rey David. Los holocaustos son válidos después de un arrepentimiento y un sacrificio legal, porque precisamente los profetas venían hablando que los sacrificios ya no se hacían legalmente, no se hacían bien, ofrecían cualquier cosa y todo, y los profetas también amonestaban y decían, ustedes están haciendo eso mal. De hecho, una de las manifestaciones de la ira de Dios en Jesús de Nazaret fue precisamente debido a esto, a que los que iban a ofrecer sacrificios al templo eso era un San Andresito ahí, eso era un San Alejo, pero no tenía nada que ver con el respeto que se tenía que tener delante de Dios. Y él dice, el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa me consume es el celo, ustedes no están haciendo las cosas bien, esperan de Dios todo y hacen todo mal. Y ahí fue donde la diferencia de naturalezas estalló. Vamos entonces a terminar por ahora. Las que quieras, ¿quién habla? Sí. Todos los hijos de Dios tenemos el corazón potencialmente conforme al corazón de Dios. Eso es para todos nosotros. Escogiste de los buenos.
hagamos una cosa, el próximo salmo que voy a traer es un salmo donde, donde ah, donde David está pasando por esa situación, exactamente en el meollo del asunto, y está pasando situaciones como las que nosotros pasamos, para que miremos cómo él se lamenta, porque hay salmos que son lamentos, y cómo Dios le responde y le inspira, pero en medio del proceso, o sea, en el hoyo del asunto. Sí, ahí está, claro que sí. Lo que pasa es que este tiene su introducción, tiene su nudo y también cómo es el desenlace, ¿no? Pero en otros vamos a ver cómo él está, incluso no nos hablan de un desenlace, sino solo un clamor y lo que siente el corazón del rey David, lo que él ha puesto en él, lo que él ha traicionado y lo que le está pasando en su interior. Para que nosotros veamos también que está mal quejarse delante de Dios. No, no está mal. Porque un hombre conforme al corazón de Dios tiene derecho a quejarse. No a maldecir. Quejarse no es maldecir. Pues si te duele un pie, una, tú puedes maldecir, proferir maledicencias y cosas y groserías o lo que quieras, que es normal. Es mejor que no sea tan normal, pero eso es normal. Y maldecir o simplemente tener una actitud diferente. Entonces, una cosa es la queja, Dios ayúdame con esto, me siento agobiado por esto. Otra cosa es la maledicencia, son cosas muy diferentes. Y Dios, en los salmos vamos a traer uno de esos precisamente y otro de otra tónica que es de júbilo, de exaltación. Y también hay otros con revelación profética sobre nosotros. Son salmos que son palabras que nosotros tenemos para creer, son promesas, para nosotros recibir, creer y vivir por ellas, ¿no? Bueno, Padre, gracias Dios por tu presencia. ¿Alguien más? Ella es, ¿y qué tiene? Está en la UCI. ¿En qué UCI está? Catalina Zuluaga. Padre, gracias Señor por tu hija. Padre, somos muchos acá. Mira Dios, mira Señor, tú que todo puedes verlo y escudriñarlo. ¿De quién de nosotros te sirve la fe en estos momentos? Porque somos muchos, Señor. Y unimos nuestra fe ahora en un nombre que es Jesús de Nazaret y en un sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Y en este nombre precioso, para que su sacrificio sea honrado, ponemos tu llaga en esta hermana en la fe. Y te decimos, levántate, recupérate. Tu respiración, tu sistema nervioso, cardiovascular, pulmonar. Ahora, en el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate de allí y sorpréndenos en el nombre de Jesús. Y llévenos, Señor, hoy en paz y ayúdenos a practicar, Dios, la contrición, la humillación de corazón, en verdad, durante esta semana, para no sentirnos apartados de ti. Así sea, amén. Muy bien, muchas gracias a todos.